nosotros vamos a ver y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender la parábola y la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre y exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea toda la honra, bendito Dios, porque tuyo es el poder y la gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu espíritu en cada uno de nosotros y en este lugar manifestándose de una manera sobrenatural. Gracias porque tú haces maravillas, Señor, en medio de nosotros y a través de tu palabra enséñanos a vivir vidas, Señor, que te honren y que nosotros podamos honrar también con el dinero, Señor. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar ahora sobre la sabiduría del reino y a entender, bendito Dios, a través de tu palabra, Dios de los cielos, que es para cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de dicho esto, para los creyentes, esta parábola la expresó Jesús para los creyentes y ahí vamos a ver una frase que dice para los creyentes y dice hijos de luz. Es una parábola extraña. ¿Y por qué extraña? Porque hay pocos lugares en la escritura donde Jesús o se elogia o se da una enseñanza acerca de una persona que hace el mal. Perdón, un paréntesis. Él me va a ayudar a algo. Alce su Biblia. Gracias. Dele un aplauso al Señor por la vida de él. Bueno, tú lo vas a decir, ¿sí o no? Ok. ¿Ah? ¿Sí te la sabes? Ah, ven. Bueno, vamos a ponerlos a ellos. Gloria al Señor. Vamos a decirlo con toda la convicción. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención. Para obedecerla, agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Al sea la gloria. Gloria a Dios. Gracias, hijos. Gracias. Muy bien. Bueno, vea, para que vea usted. Así es. Entonces, hermanos, esta parábola es para creyentes y qué bueno que los niños está la sabiduría, ¿sí o no, hermano? Es para los creyentes cuando dice la frase hijos de luz. Y es extraña, como les decía, porque hay pocos lugares en la escritura donde el Señor elogia o donde se elogia, donde se enseña y se pone como ejemplo personas que hacen el mal. Es una historia previa, es una historia que nos habla también del Evangelio y ahora vamos a ver eso. Y está en el Evangelio de Lucas y el Señor está elogiando a un mayordomo infiel. A alguien, es una historia extraña para mucha gente, es una parábola y de pronto a veces uno no la entiende y vamos a echar un vistazo juntos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y lo dice el capítulo 16. Y quiero darles antes de leer, quiero darles como el escenario, como el contexto de lo que ahí está pasando. Está dirigida, como les dije, hacia los hijos de luz, los creyentes. Y como primero está hablando a sus discípulos. Dice que Jesús está hablando a sus discípulos. Pero hay otra cosa. Y en segundo lugar, observen el capítulo 14. Vamos
ahí en el capítulo 14, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 14. En segundo lugar, estaban otras personas ahí y oían también estas cosas, ¿los qué? Los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificaréis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y así clausura la parábola esta, y que se titula la parábola del mayordomo infiel. Y hablándole a esos hombres, además de que está enseñándole a los discípulos, pero le está hablando a los fariseos que estaban ahí, amantes del dinero, que estaban oyendo todas las cosas, y que también dice el texto, se burlaban de Jesús, se burlaban, hablaban entre ellos, porque no entendían. Y eso demuestra que ellos, para los discípulos era una enseñanza, pero para los fariseos era una señal de juicio para ellos. Y por eso Jesús le dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen mente y no entienden, porque ustedes están bajo juicio. Es lo que Jesús le quería decir. Y hay algo que dice: se burlaban de él, y esa misma palabra, que se burlaban de Jesús, esos fariseos, tiene que ver con desprecio. Lo estaban despreciando por lo que Jesús estaba enseñando, porque ellos eran ávaros, dice. ¿Amantes de qué? Del dinero. Entonces Lucas también usó esa misma palabra en el capítulo 24 y 25, cuando Jesús está en la cruz. Y cuando Jesús está en la cruz, se burlaban de Jesús los que estaban ahí, y decían: si tú eres el Cristo, bájate de ahí. Bueno, usa también esa misma palabra. Estaba Jesús colgado en la cruz y ellos estaban burlándose, despreciándose. Entonces, para unos es una enseñanza, para los discípulos, para nosotros, los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí en este lugar? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Es una enseñanza cómo manejar el dinero, pero para los no creyentes es un juicio. Y como creyente veremos cómo Jesús afirma el comportamiento de un mayordomo infiel. Y Dios nos libre a nosotros, que nosotros tengamos ese comportamiento también de ese mayordomo con lo que Dios nos da. Porque con lo que hablamos de mayordomía es que nosotros no somos dueños de nada, que todo le pertenece a Dios. Yo no sé si usted cree eso. A veces decimos eso, pero en la realidad muchas veces como que sí, todo pertenece a Dios, pero cuando se trata de que nosotros tenemos que poner eso en práctica en nuestras vidas, a veces como que fallamos en esto. Un comportamiento, un mayordomo infiel, y los fariseos se burlaban de tal instrucción, llegando al desprecio. Y esto sirvió también como, cuando la enseñanza de Jesús, como un combustible, como algo para que ellos sigan odiando a Jesús y para que lo quisieran matar. Entonces, eso se trata sobre el dinero. Y lo que vamos a hablar hoy en la parábola se trata sobre el dinero, hermanos. Y claramente se trata acerca de los principios, cómo nosotros como creyentes manejamos el dinero que Dios nos da. Pero también, como les dije, identifica además el contexto como a los fariseos como amantes del dinero. Vamos a ver ese contraste que está ahí. A los fariseos como apóstatas de la fe, a los fariseos como no fieles a Dios, a los fariseos como también falsos líderes del reino, a los fariseos como parte de una oscuridad, hijos del diablo, que no podían entender
esas parábolas porque son amantes ¿de qué? Del dinero. Y en el día de hoy, hermanos, hoy podemos mirar cómo también en el círculo cristiano se maneja personas que son amantes del dinero, que están tras de solamente del dinero, de hacerse ricos, millonarios. Y esta es una parábola que nos habla del dinero y es impresionante cómo una de cada 3 parábolas, son como 40 parábolas que están en la Biblia, pero una de cada 3 parábolas nos hablan acerca del dinero. Y entonces vemos cómo es importante el dinero. Y la misma palabra lo dice, tú no puedes amar, ahí mismo tú no puedes amar a 2 señores, o amas a Dios o amas al dinero, porque si amas a Dios, vas a aborrecer, no es que vas a aborrecer la riqueza, sino que tus ojos, tu vista, tu vida no está bajo el dominio del dinero, de la riqueza. Y escuché por ahí algo que dice que si usted alcanza a vivir unos 80 años, gastará 50 años de esos 80 años, de esas horas despiertas suyas, cuando usted está despierto, gastará pensando de alguna manera u otra en el dinero. ¿Ustedes creen eso? Andábamos pensando, 80 años vamos a poner, entonces esos 50 de esas horas despiertas, nosotros estamos pensando siempre en el dinero, mi hermano. De alguna manera o de otra. Y eso es increíble. Eso es increíble. Eso es para que nos sintamos culpables. Porque muchas veces pensamos más en el dinero que lo que pensamos en Dios y en lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, pensamos en cómo lo vamos a usar. ¿Qué más pensamos del dinero? ¿Cómo lo vamos a invertirlo? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Cómo lo vamos a ahorrar? Así es. ¿Cómo lo vamos a depositar? E incluso cómo lo vamos a dar. Siempre de alguna u otra forma estamos hablando del dinero. Y eso hace parte de nuestra vida y hace parte del mundo que domina y define y determina también, que consume una porción enorme de nuestras vidas, el dinero. Entonces es muy importante cómo la gente piensa sobre el dinero. Es muy importante cómo tú como cristiano piensas sobre el dinero. Lo que piensas tú de él. Y cómo la gente, cómo el mundo evangélico está sumido, por decirlo así, en un mundo o un tsunami del evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad. En el día de hoy, eso dicen que Dios quiere, lo del evangelio de la prosperidad dice que Dios quiere bendecirte, darte prosperidad. Dios quiere darte todo el dinero para que tú lo gastes en ti, para que tú compres esto y compres lo otro y tengas todas las cosas. Automóviles, casa, vacaciones. ¿A cuánto les gusta eso? A todos nos gusta eso, hermano, ¿sí o no? Por cierto, el evangelio de la prosperidad ofrece a la gente, hermanos, lo que exactamente el diablo ofrece y ha ofrecido. Eso ofrece el evangelio. Da al Señor más para que el Señor te dé más. Trae más para que Dios te va a bendecir. Dios te va y tiene, el evangelio de la prosperidad tiene su fundamento en el dinero y no en Dios. Lo diferente es que lo hacen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y bueno, entonces, hermanos, como todas las palabras acerca de lo que Jesús enseña, esta parábola también nos enseña acerca de la eternidad y acerca de la salvación de una u otra forma. Así que vamos a leer. Después de haber dicho todo eso tan extenso, vamos a leer. Eso fue nada más la introducción. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador
de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Entonces ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó, mire, esto es lo extraño, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de ¿qué? De luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en lo poco, en que lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dije: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque de los hombres tienen lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Es una historia muy simple. Aquí no hay, aquí no vamos a encontrar nada oculto. Es una historia simple, una perspectiva desde la perspectiva cristiana. Como todas las parábolas, no hay detalles escondidos. Es visión, y es Jesús hablando y enseñándose a los discípulos. No hay nada más allá que podamos nosotros huir, pero aquí ¿qué podemos encontrar? No hay explicaciones secretas, no hay cosas alegóricas, no hay cosas que nosotros no podamos entender. Lo que lo hace un poco difícil es entender la parábola, es porque se está elogiando a alguien malo. Se está elogiando a alguien que está haciendo cosas malas. Entonces no hay así cosas, comentarios que nosotros vamos a hablar sobre este hombre rico que tenía un mayordomo. Nada de lo fuera de lo común, porque normalmente los hombres ricos tenían un mayordomo quien les administraba todas las cosas. Entonces muchas cosas que habían ahí, deudas, también habla de deudas. Cuando habla de esto nos habla como de personas mayordomos que son que están a cargo de todas las cosas, y puede ser un esclavo, puede ser, la parábola no nos lo dice, pero también hay personas que le deben a ese hombre rico, que pueden ser personas pobres, que tienen muchas deudas. Mientras el dueño está afuera, este mayordomo, ¿qué hace?
se está malgastando el dinero. Y lo que Jesús nos quiere enseñar sobre esta parábola es que seamos sagaces, es que seamos prudentes, es que miremos cómo nosotros estamos usando los bienes que Él nos da, porque debemos usarlo mirando hacia la eternidad. Cuando nosotros usamos el dinero, siempre debemos usar el dinero mirando hacia la eternidad y no hacia lo que está ahora. Dice cielo y tierra, ¿qué? Pasará. Así que podemos y tenemos que ser fieles en lo que Dios nos da, con las verdaderas riquezas, y las verdaderas riquezas que Dios nos da son las riquezas que son espirituales. Si no usamos nuestros bienes materiales de manera apropiada, vamos a terminar sirviendo ¿a quién? A las riquezas, y no vamos a servir a Dios sino a las riquezas. Pero si usamos de manera apropiada lo que Dios nos da, entonces vamos a servir a Dios, y eso va a producir en nuestras vidas, y una vez que ya no estemos en esta tierra, recompensa, porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, vamos a recibir recompensas. Yo no sé si usted lo cree. Y eso depende de cómo tú utilices el dinero aquí en esta tierra, de cómo lo estás gastando, de cómo lo estás utilizando. No significa que el dinero no es el que nos va a abrir las puertas del cielo. Y una de las cosas por las que llegó la reforma protestante es porque en aquel entonces se estaban pidiendo indulgencia a la gente, pidiéndole dinero. Entre más daban dinero, entonces más pecados eran perdonados. Entonces no significa que el dinero nos va a abrir las puertas del cielo. No, mi hermano, pero sí nos va a permitir, de acuerdo a cómo usamos el dinero, a adquirir las recompensas en el reino de Dios. Por eso el título es la sabiduría del reino. Cómo usamos el dinero aquí mientras estamos aquí. Cómo lo usamos para adquirir recompensa en el reino de Dios. Y no desviarnos del propósito que Dios tiene con nosotros, con cada peso, con cada moneda, con cada posesión que Él nos da. Y un ejemplo, cómo el amor al dinero nos puede desviar, está en Timoteo capítulo 6, versículo 10. Timoteo, búsquelo ahí, capítulo 6, versículo 10 dice, primera de Timoteo capítulo 10, capítulo 6, perdón, versículo 10, dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Esto dice Pablo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estando contentos con esto. Entonces, todos los males que el hombre tiene es por amor al dinero. Pero si usted y yo lo usamos inteligentemente, apropiadamente, y si lo usamos de esta manera, esto nos va a ayudar a acumular tesoros, no en esta tierra, sino en los cielos. Acumular esos tesoros en los cielos. Y eso es una buena base para lo que está por venir, para lo que nosotros vamos a obtener cuando estemos en la presencia de Dios. Pero vamos más adelante, ahí mismo en capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 17. ¿Cómo nos dice, cómo debemos, nos dice Pablo a través de la carta de Timoteo, cómo nosotros debemos usar el dinero? A los ricos de este siglo, mándale, dice Pablo, que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El tener cosas en abundancia no es malo. El tener dinero no es malo. El problema es que nosotros pongamos nuestra esperanza, ¿qué? No en Dios, sino en las riquezas y en el dinero.
Y podemos tener, y tenemos muchos ejemplos de muchas personas que han, o países que han sido ricos. Aquí tenemos un país que es nuestro vecino. Mucha gente que de pronto tenía dinero, mucho dinero, de un día para otro se quedó sin dinero. Y esto puede suceder en la vida de cualquier persona. Entonces, Primera Timoteo 6:17 nos dice cómo debemos usar. Y debemos usar el dinero no poniendo nuestra esperanza en el dinero, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos todo lo que Él nos da. Y eso lo tenemos que hacer. Pero que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la ¿qué? De la vida eterna. Y una de las cosas que enfatizamos aquí es que el dinero no es cómo usamos el dinero, no es solamente cómo lo gastamos aquí, no, eso tiene repercusiones eternas de cómo tú y yo utilizamos el dinero. Y Lucas capítulo, vamos a la parábola nuevamente, Lucas capítulo 16, esta parábola no dijo sino a los que conocen a Dios, es para nosotros, para los discípulos, para que nosotros no seamos disipadores, para que nosotros no seamos, malgastemos lo que Dios nos ha dado. En el versículo 1 vemos que hay un hombre que es disipador de los bienes ajenos, y significa que desperdiciaba lo que aquel mayordomo le había puesto en sus manos. Este mayordomo era un despilfarrador, desperdiciaba el dinero, era también una persona que se estaba gastando para sí, para él, lo que no era suyo, no lo administraba bien, no lo tomaba bien. Cuando estaba leyendo esta parábola me acordé, en esta semana también estaba recordando eso, me acordé cuando trabajé en ¿qué le digo? En una entidad del Estado, y yo estaba ahí en la seguridad de la entidad, y en ese tiempo se llevaron como a 11, 12 personas presas de ahí, de esa entidad del Estado, porque ellos, igual que este mayordomo, estaban gastándose lo que no era suyo. Igual que este mayordomo, ellos venían y contactaban a las empresas que debían mucha plata y le decía, bueno, tú debes tal esto, yo puedo hacer, era un grupo, no solamente de Barranquilla, sino otras ciudades, podemos hacer esto, podemos borrarte esto, entonces danos tanto a nosotros y te borramos el 50% por decirlo así, pues, el 50% de lo que tú debes. Y me acordé de esto, no estaban administrando bien lo que no era suyo. Y recordemos que Dios es el dueño de todos, hermanos. Amén. Recordemos que lo que tú tienes, aún lo que tienes puesto en el día de hoy, el dueño de todo lo que tenemos nosotros es Dios. Y tenemos que administrar bien lo que Él nos ha dado. Tenemos, porque tú y yo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y debemos darle buen uso, como si fuera tuyo. Aunque a veces decimos, esto es mío, esto es mío, esto es mío. En el versículo 2 vemos al mayordomo que lo llamaron ¿a qué? A cuentas. ¿A cuánto le gusta dar cuentas? Una de las cosas que no nos gusta es dar cuentas. Al mayordomo lo llamaron a cuentas. En estos días también, en una empresa que yo les paso revista, vinieron a hacer una auditoría acá y todo el mundo se pone la auditoría. Si hay algo mal pintado, todos pintan, todos hacen, todos ponen todo bonito, para que aquellos que vayan a hacer la auditoría encuentren todo bien.
A este mayordomo lo llamaron a dar cuentas por ser un disipador, porque se escuchaba entre los que estaban alrededor. Le dijeron a aquel hombre rico que le estaban malgastando le hicieron una auditoría, pero no la pasó. Se rajó. Si el Señor en el día de hoy te hace una auditoría a ti de cómo estás usando el dinero, ¿cuánto sacarías? ¿Ah? Los dineros de su amo. No pasó la auditoría. Lo acusaban. El amo lo despide. Miren, si usted tiene una empresa, usted tiene algo, si esa persona le está, y usted se da cuenta que le está robando, no haga como hizo este amo. Le dijo, bueno, mira, vamos a ver, le dio un plazo más para que él ¿cómo será que después salió a hacer y a seguir robando? Enseguida bótenlo, dígale, coja sus cosas y váyase de aquí. A este hombre dice, le pidió, porque suena así, le pidieron que diera cuenta. Era un hombre irresponsable, lo echaron de su trabajo. ¿Qué tiene él? Ok, lo echaron de su trabajo, se le cerró el mundo a este mayordomo, no sabía qué hacer, lo descubrieron en su trampa, imagínense, y entró en un conflicto y comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me pongo a tirar palas allá y me pongo a trabajar albañilería? No, si había sido un mayordomo y había tenido todo. Dice tirar pala, pero acabar, pero dice en cuanto, porque hablaba sobre la agricultura en cuanto a hacer cercos y esto, y él dice, no, yo no tengo fuerza para eso. Y comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? Comenzó a hablar a sí mismo, porque él no sabía hacer otra cosa. ¿Será que voy a mendigar y a pedirle a este hermano, voy a pedirle a este, al otro? No, le daba vergüenza, dice. En el versículo 4 dice, búsquenlo ahí nuevamente, vayamos a la parábola, versículo 4. Ya sé lo que haré. Tuvo como un instante de eureka, ya sé lo que voy a hacer. Sí, un instante ahí como, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, para que cuando me quiten la mayordomía, mire que no se la quitaron enseguida. Por eso le decía, cuando usted descubra que alguien le esté robando, hermano, échelo enseguida. A este mayordomo no le quitaron la mayordomía enseguida, pero dijo, para cuando se me quite la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Y quién lo iba a recibir en sus casas? Ya sé lo que haré. Los deudores. Pensó en aquellos deudores. Los deudores no de él, sino de su amo. Y mira lo que dice en el 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Ahora, él iba en nombre de quién? Del amo. Yo no sé, aquí no dice, pero si ellos sabían, si no, iba en nombre del amo. Y ellos pensaban de pronto que era el amo que lo había mandado. Y le dijo, ¿cuánto debes a mi amo? Dijo, 100 barriles de aceite. Se dice, o alguien dice que 100 barriles de aceite es comparado a 3 años de salario. O sea, era mucha plata lo que le debía. Era mucho dinero. Vamos por el qué? Por el 5. Sí. ¿Cuánto? Por el 6. Le dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Este hombre se tuvo que haber puesto feliz.
Debía 100, iba a pagar 50. Como una vez que yo debía un poco de plata en el tránsito. Bastante. Y de pronto hay una de mis tías. Y nada más pagué como de tanta plata, 4 millones por ahí. Porque me cogían, me puse a trabajar y en la moto y me cogían y comparando, parecía algo que yo dije, no, no hago más eso. No estaba trabajando. Y pagué como 300,000 pesos. ¿Usted cree que yo no me puse contento? Por una amnistía. Esto era como una amnistía para ellos. Y entonces, él llegó no solamente donde sino que también dijo, voy a llegar donde el otro. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, el ser recíproco con lo que te daban a ti era algo de la cultura. Y él decía, bueno, yo le voy a hacer este favor y yo sé que lo que ahorita hablábamos en el estudio, que a veces hacemos un favor para que nos devuelvan, ¿qué? El favor. Y estamos esperando recibir algo por el favor que hacemos. Entonces, los deudores de su amo, este hombre llega, 100 barriles de aceite, 100 medidas de trigo. También dice que mucho dinero, mucha plata. Él era como de cuello blanco, él no, esos políticos en el día de hoy que cogen las cosas del Estado, el dinero, y se lo roban, bueno, así, parecido. Entonces, él estaba pensando recibir algo de estos hombres. Desde el punto de vista del mundo, este hombre tuvo una buena idea. Uy, este hombre tiene más idea para hacer dinero que cualquier otra persona. Y tremendo. Y esto es las ideas de las personas que no conocen a Dios. Muchas veces para hacerse ricos. El mayordomo quiso asegurar su futuro. Y por eso él hizo esto, ganándose el favor de los deudores de su amo, rebajándole las deudas. Y así quiso asegurar su futuro. Si tú fueras el dueño, ¿te gustaría que tu empleado haga algo así, hermanos? Si tú fueras el dueño de la empresa, de todo, y a ti te gustaría que tu empleado haga así, dígalo, ¿sí o no? Ah, bueno. Por supuesto que no, ¿sí o no? Por supuesto que no. ¿Tú no lo echarías enseguida si te das cuenta? Yo creo que sí. El auto, te dice el Señor que te di, ¿qué estás haciendo con él? El dinero, el empleo que te doy, ¿qué estás haciendo con él? ¿Cómo estás manejando las riquezas o lo poco o lo mucho que tienes? ¿La estás manejando para bien tuyo, nada más para bien tuyo? ¿O la estás manejando para bien de nuestro amo, que es el Señor? ¿Tienes tu casa bien bonita, sí o no? Como dice la palabra, en sus casas bien, sí, bien bonitas, bien artesanadas, bien. Lo haces con tu esfuerzo, ¿sí o no, mi hermano? Porque Dios nos da el dinero y nos da todo para que nosotros tengamos nuestras casas bien, estemos bien nosotros, porque Dios quiere que tú estés bien. No es malo tener el dinero, no es malo estar bien, pero la casa del Señor, ¿cómo está? La casa de nuestro amo, la casa que Él nos dio para que nosotros la alabemos, le exaltemos. Estoy hablando del templo, pero estoy hablando en general de todas las cosas. ¿Cómo está administrando tú el dinero? Versículo, el mayordomo injusto fue alabado por su amo. Y Jesús está enseñando esto.
Y eso es lo extraño, que Jesús está tomando una enseñanza, una conducta pecaminosa y la está poniendo como ejemplo. Y el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los que no tienen a Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, parece contradictorio. ¿Cómo lo llama el mayordomo? Para que no nos enredemos. Lo llama el amo, lo llama mayordomo, ¿qué? Malo. Lo alabó, pero no por el hecho que él hizo, no por el pecado, no por... lo alabó porque él era un hombre sabio, fue sabio para poder asegurar su futuro. Aunque hizo mal todo esto, pero fue sabio. Actuó con sabiduría, sagacidad, para poder, con astucia. Y es obvio que la Biblia no avala estas actitudes. No, en ninguna parte es reprobada estas actitudes por la palabra de Dios, por la Biblia. Lo que Jesús resalta es lo sagaz, lo inteligente para pensar en asegurar su futuro, para que no le falte nada en su futuro. Eso es lo que Jesús está como resaltando. Los hijos de este mundo, hermanos, son más sagaces que los hijos de luz, los hijos de Dios. Y sagaz significa obrar con inteligencia. Sagaz significa ser prudentes, ser sensatos. Sagaz significa estas tres virtudes, y estas tres virtudes son buenas, ¿sí o no? Ser inteligente, eso es bueno. Ser sagaz es bueno. Ser sensato es bueno. Son virtudes del carácter que están en nosotros como cristianos. Pero nosotros tenemos que usar esas virtudes. Y es lo que Jesús está diciendo. Que la gente del mundo es más inteligente, es más prudente, es más sensata, es más sagaz en el manejo de las riquezas de este mundo, que para asegurar el futuro de ellos, que nosotros como cristianos, para que muchas personas, con lo que Él nos da, y Él quiere que nosotros seamos sagaces, inteligentes, como creyentes, para que el evangelio fluya, corra, se extienda. Por eso ahorita cuando mi hermana Vivi decía, la fe, sí es bueno la fe, pero si nosotros no somos inteligentes para hacer que el evangelio corra y nosotros aportar dinero, porque aquí se trata de dinero, aportar dinero para que la obra de Dios se extienda, para que el reino de Dios crezca, no solamente para nuestro yo, para gastarlo nosotros y gastarlo en todo lo que necesitamos. Y este relato da este ejemplo de esta persona que hace mal. Está poniendo un ejemplo de un mayordomo infiel, pero Jesús está hablando de eso, de lo que este hombre hace, de esas virtudes que este hombre utilizó para asegurar el futuro, y Él quiere que nosotros también utilicemos las virtudes que tenemos como cristianos para que nosotros como discípulos podamos ayudar para que el reino de Dios se extienda y no seamos imprudentes, no seamos no sagaces, no seamos no sabios. Dios nos da lo que nos da para que nosotros podamos ayudar la obra de Dios y para que nosotros podamos servir a Dios, para que nosotros podamos hacer riquezas, no tanto en este mundo, que son buenas, vuelvo y repito, no piense que no tener cosas no es bueno. Sí, Dios quiere que tengamos bueno, pero que hagamos riquezas para el reino de Dios.
Porque hacer riquezas para este mundo no se necesita tener a Dios. ¿Cuántos ricos en el día de hoy hay en el mundo que no tienen a Dios? Muchos. Hay mucha gente rica en el mundo que no tiene a Dios. Pero son ricos, ¿por qué? Porque son ¿qué? Inteligentes. Saben administrar bien el dinero. Saben manejar bien en los negocios. Saben obtener más riquezas. Y tienen asegurado su futuro. Pero aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces lo que quiere el Señor con esta enseñanza es que nosotros seamos inteligentes. Sepamos manejar el negocio, por decirlo entre comillas, o lo que Dios nos ha dado con nuestras riquezas, con nuestras posesiones, y la manejemos de manera inteligente. Que sembremos no para lo terrenal, sino para lo espiritual. Que utilicemos lo que Él nos da para sembrar para el reino de Dios, usando lo que Dios nos da con sabiduría. Con sabiduría, mi hermano. Los hijos de Dios debemos ser sabios. Los hijos de Dios debemos ser inteligentes. Los hijos de Dios debemos ser sagaces. Debemos tener audacia para hacernos tesoros. ¿A dónde? En los cielos. A veces queremos hacernos tesoros aquí, pero nuestro propósito no es hacer tesoros en esta tierra. Mateo 6:19 es un mandamiento claro. En donde está tu interés, en donde está tu corazón, ahí está ¿qué? Tu tesoro. Ahí está tu interés en las posesiones. Si tu interés está en que la gente conozca a Cristo, nosotros, el Señor nos llama a ser inteligentes, sabios, sensatos, y nos da todas las enseñanzas y nos da todo para que ayudemos a la obra misionera. Para que cuando nos digan, mire, vamos a enviar un misionero para La Guajira, allá permanentemente, allá al pastor David, para allá para La Guajira, donde tengo la placenta, como dice mi hermano Tony, que tengo la placenta enterrada allá en La Guajira. No sé por qué dice eso, porque me parezco a los guayú. Entonces, para que cuando mandar misioneros y la obra que hace el doctor Tony, nuestro hermano Tony, con Viviana, con todos estos hermanos, eso cuesta dinero, ¿sí o no, hermanos? Eso no solamente se hace diciendo, como decía Vivi, que bien Vivi, que dice con fe, pero eso no solamente se hace diciendo tengo fe, no, se hace diciendo también aportando, hermanos. Porque si no aportamos, entonces tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Ese es nuestro propósito. Tenemos que ser inteligentes. Nosotros que estamos aquí en esta tierra, tenemos que usar nuestras posesiones para eso. Ya casi termino. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Y lo decimos todo. Ir y hacer. Bueno, 18 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, dijo Jesús, y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Sí o no? A todas las naciones. Pero esto, ¿cómo se hace, hermano? Y muchas veces expresamos Mateo 28, 19, 20, vayan y hagan discípulos, pero no damos nada. No damos nada para la obra. Y estamos diciendo que nosotros hagamos discípulos. Vamos a los grupos de crecimiento. Ya está bueno de que oremos tanto por los grupos. Perdone que que lo diga así. Vamos a accionar eso. Vamos a los diezmos, las ofrendas, lo que Dios nos da, utilicemos nuestras casas. Dios nos da una casa para llevar el evangelio. Esto es una oportunidad y es una estrategia maravillosa que tú abras tu casa para que el evangelio llegue ahí alrededor donde está tu familia, tus amigos, tu círculo de influencia.
Hagámoslo. Está bien que oremos por esto, pero no nos vamos a pasar toda la vida orando por eso. Usemos la casa que Dios nos da. Usemos con inteligencia. Usemos con prudencia. Muchas veces nos falta inteligencia, nos falta prudencia. Somos insensatos. Y no estamos haciendo tesoros, ¿a dónde? En los cielos. Y eso es lo que Dios quiere, que hagamos tesoros en los cielos. ¿Por qué te estás quedando con todo? Dios te dio, no te quedes con todo. Eso es de Dios. Y Dios te da algo. El gran porcentaje, la Biblia dice que cada uno haya sido prosperado. Entonces, ¿qué? De conforme a cómo, y mira, y ahorita estudiábamos sobre la iglesia de Macedonia. ¿Qué pasaba? Aún daban mucho más de sus fuerzas. Estaban escasos, tenían pobreza extrema, dice, extrema pobreza. Pero en su extrema pobreza, ellos daban con gracia. Da con gracia lo que has recibido. De gracia, porque muchas veces no damos nada. Nos cuesta. Y no estás haciendo tesoros en el cielo. Cada uno de nosotros según haya sido prosperado. Eso es lo que Jesús estaba enseñando, hermano, en todo esto de lo que estaba enseñando. Él no estaba avalando el pecado de este hombre, no, en ninguna manera estaba avalando el pecado. Estaba enseñando que utilicemos la inteligencia para que atesoremos tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Eso es lo que Jesús. Y la aplicación de esta parábola es para nosotros. ¿Y qué significa? Nosotros debemos usar bien. Versículo 9. Voy por el 9. Y yo os digo, ganar amigos, miren bien, por medio de las riquezas que injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas que tiene repercusiones, como nosotros utilizamos el dinero, tiene repercusiones eternas. Allá vamos a recibir recompensa. Qué bueno cuando tú llegues allá, una cantidad de amigos que tú no te conocen, lleguen a recibirte. ¿Por qué? Porque tú utilizaste todo lo que Dios te da, la casa, el auto, la casa. No, yo no monto a mi auto hombre, esos hermanos, no, hombre, pues tengo que llevar al hermano, pues no, hombre, que voy a llevar al hermano por allá tan lejos, que vive allá ¿en qué? Lo más lejos. Por Villa Carla, ¿no? Que voy a utilizar mi auto por Villa Carla. No, hombre, yo voy a Villa Carla y me atracan por allá. ¿Sí o no, hermano? ¿Para qué yo voy a ir a La Guajira? No, hombre, eso. Voy a pasar calor allá. Bueno, hermanos, nosotros debemos usar bien lo que Dios nos ha dado. Hacémoslo bien. ¿Y cómo? Haciendo la obra de ¿qué? De Dios. Apoyando la obra de Dios, apoyando el ministerio, haciendo bien a los demás, al que necesite, al pobre, tenderle la mano. Ahorita poníamos unos ejemplos y el pastor ponía un ejemplo. Yo también, en una ocasión no tenía trabajo y yo se lo he dicho aquí. Y tú sabes qué, y una de las cosas que me impactó de la iglesia es que de pronto se aparecieron con un saco de comida así grande. Y yo no era cristiano. Pero eso me impactó, porque vi una iglesia llena de ¿qué? De amor, que da de lo que Dios le da. No tanto fue por la comida que yo me convertí, no, el Señor ya me tenía en su. Pero eso me impactó, impacta la vida de la gente. Cuando nosotros apoyamos a los que necesitan, cuando nosotros tendemos la mano. El problema es que pensamos que si damos, ¿con qué me quedo yo? Que si yo doy esto me va a hacer falta. Me quedo con menos. Y pensar así es tonto. ¿Cuántos creen eso? Pensar así es tonto. Es insensato, es imprudente. Porque los bienes materiales no nos los vamos a llevar. El otro día yo venía en la moto y veía una cuestión fúnebre, pero qué cantidad de puras camionetas de esa
última gama. Yo dije, ahí debe ir alguien que tenía mucho dinero. Pero ¿qué había en el cajón? Nada. ¿Cuánto se llevó ahí? Nada. Entonces, hermanos, no nos llevamos nada. Dios dice, del vientre de mi madre salí, ¿qué? Desnudo. Y así también me voy desnudo. Pablo decía, nada podremos llevarnos de este mundo. Efesios 4:28 habla sobre un mayordomo que dice, ¿qué hice con sus bienes? El mayordomo infiel. ¿A cuántos le has hablado para que bendiga su vida? ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta mañana? Amén. Pero ¿cuántos de los que están aquí se van a hacer los sordos? Eso no es conmigo. Mire, todas las hojas que saqué ahí, de puras notas y notas y notas. Bueno, tenía muchas cosas. Jesús tenía un tesoro. Jesús, ¿cómo era ese mayordomo? Y lo que le digo es, Jesús tiene un tesoro para nosotros. Y por eso Él murió en esa cruz y nos entregó ese tesoro. Ese mayordomo era infiel. Y si era infiel, ¿por qué ese mayordomo aseguró su futuro? Por su sabiduría. En su pecado, pues sabio, inteligente para hacer lo malo. Pero nosotros podemos ser sabios con lo que Dios nos da para hacerlo el bien, para dedicarnos a la obra de Dios, para aportar para la proclamación del Evangelio. Desafortunadamente el abuso en la iglesia en el día de hoy ha llevado a muchos a no dar, a irse al otro extremo y a no dar nada, porque en algún momento, como las ovejas, los trasquilaron, le quitaron toda la lana. Entonces están resentidos. ¿Y por qué Jesús llama a esa riqueza injusta? Porque son inciertas, porque son engañosas y no nos van a servir para nada cuando nos llegue la hora de partir de esta tierra. Esas no nos van a servir. Es aquí donde nosotros debemos saber usar lo que Dios nos ha dado para hacer tesoros. ¿A dónde? En los cielos. Lo que las riquezas prometen, esas riquezas inciertas prometen, son mentiras. Son mentiras. Entonces, Jesús no exalta, vuelvo y les repito porque quiero que esto quede claro. Jesús exalta la inteligencia para hacer tesoros. Y no es malo que nosotros produzcamos, no es malo que nosotros tengamos, no. Jesús no condena eso. Jesús lo que condena es que nosotros los hijos de Dios debemos ser sagaces, inteligentes con el dinero que tenemos. Que no hagamos tesoros aquí, sino que hagamos tesoros en los cielos. Que compartamos lo que Dios nos ha dado con los demás. Si usas bien aquí en la tierra, estarás haciendo tesoros en el cielo. Y como le dijo ahorita, imagínate que cuando llegues allá serás recibido y te den recompensas, recibas recompensa, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo, sea que hayamos hecho lo bueno o lo malo. Es malo, es imprudente, es insensato no compartir lo que Dios nos ha dado para la extensión del Evangelio. Eso es malo, eso es imprudente, eso es insensato. Y no es tan difícil de entender esta parábola, mi hermano. No es tan difícil. Los de la prosperidad te van a torcer.
da esto y se te van a dar 100 casas. Pero dice que Pedro le dijo a Jesús, Señor, si lo hemos dado, en Lucas capítulo 10, versículo 20, Señor, si nosotros lo hemos dado todo para seguirte a ti, Señor. Entonces el Señor le dice, ninguno que haya dejado todo para seguir, para parafrasear el texto, entonces ninguno quedará sin recompensa. Va a haber recompensas. Si das no sé qué, dice 100 casas. Como digo, lo de la prosperidad, hablan de las 100 casas, pero no enfatizan que Pedro dijo, Señor, hemos dejado todo para seguirte. Somos mayordomos de las bendiciones espirituales. Usted es un mayordomo de las bendiciones espirituales. Usted es un mayordomo de su salud. Usted es un mayordomo de su tiempo. Usted es un mayordomo del evangelio, del conocimiento que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado no es para que engordarte tú con todo lo que tú sabes de la Biblia, sino que también tú puedas compartir con otros esos conocimientos espirituales. Somos mayordomos de los talentos, de las habilidades. No podemos quedarnos con los talentos que Dios nos ha dado y no podemos dejar de servir a la obra de Dios. Tenemos que servir. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Somos mayordomos de las promesas de Dios. Y es necesario que cada uno sea hallado fiel. Es necesario. Debemos aprender de esta enseñanza de Jesús. Debemos corregir si vamos por un camino diferente. El Señor nos manda esta mañana a corregir, mis hermanos. El Señor dice en su palabra, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de comer, Señor? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo enfermo y te visitamos? ¿Cuándo, Señor, estuviste en la cárcel? Y responderá, y le respondió el rey, en cuanto lo hiciste con uno de estos de mis pequeñitos, lo hiciste para mí. Lo hiciste para la extensión del reino de Dios. Lo hiciste con tu dinero, con lo que Dios te da a ti, pero para la extensión, para el beneficio del reino. Y tú serás recompensado por esto. No te vas a quedar sin recompensas. Jesús termina la parábola amonestando a aquellos hombres. Y dice, en lo poco, las cosas de este mundo, has sido fiel. En lo mucho, las cosas espirituales, riquezas espirituales, te pondré. Pero si en lo poco eres infiel, ¿cómo el Señor te va a dar las riquezas espirituales? Te va a poner en lo mucho. Entonces, mi hermano, para que vean de lo que está hablando el Señor, todo tiene que ver con el manejo del dinero. Todo tiene que ver con el manejo del dinero. Y Jesús no solamente le estaba hablando a los discípulos, como le dije al principio, sino que era un juicio para los fariseos, que eran ávaros. Entonces mi pregunta en esta mañana, ¿a quién tú amas más? ¿A quién tú amas más? ¿A Dios o a las cosas de este mundo? Si amas más a las cosas de este mundo, ahí está tu tesoro, en las cosas de este mundo. Si amas más a Dios, las cosas de este mundo las vas a compartir, las vamos a compartir. ¿Con quién? Con la esposa, con nuestra esposa, con la familia, pero no solamente con nuestra familia, con nuestra esposa. No podemos ser egoístas nada más, tenemos que también compartirlas para la extensión del reino de Dios, ayudar a los necesitados. Entonces estarás ganando amigos, como dice la parábola, para toda la eternidad. Vas a estar ganando amigos, vas a ser recibido por muchos amigos.
solamente espero en esta mañana que hayamos entendido esta parábola. Amén. ¿Entendieron, hermanos? Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas. Porque nos das todas las cosas, Señor. A unos mucho, a otros pocos. Señor, perdónanos si hemos sido como estos hombres amadores, Señor, del dinero, de lo que creemos que es nuestro, pero que en realidad, Señor, no es nuestro, es tuyo, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Aún de lo que tenemos vestido, de lo que tenemos hoy puesto como vestido, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Señor, es una oportunidad a través de tu palabra para que nosotros corrijamos todas las cosas, Señor, que no estamos haciendo bien con nuestro dinero. Ayúdanos a aportar para la extensión del reino de Dios y utilizar nuestro dinero para la extensión de tu reino, pero también para ayudar a los demás. Porque como lo dijiste, cuando lo hiciste con uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo lo que hagas para el reino de Dios recibirá tu recompensa. Gracias te doy por cada hogar, cada familia. Señor, bendice la economía, bendice las finanzas y que seamos sabios. Danos la sabiduría de lo alto, Señor, para manejar bien nuestras finanzas. ¿Cuántos problemas, cuánto dolor, cuántas lágrimas nos evitaríamos si nosotros con sabiduría de lo alto manejamos el dinero que tú pones en nuestras manos? Sea mucho, sea poco. No, lo importante no es cuánto, Señor, sino cómo nosotros estamos invirtiendo. Y sabemos que si lo invertimos para el reino de los cielos, nos esforzamos y somos inteligentes, sabemos que tú vas a traer prosperidad en nuestras vidas, Señor, en todas las cosas, en todas las áreas. Te damos gracias, llévanos con bien a nuestras casas, que sea una semana llena de bendición para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada hogar, cada familia, para cada uno de nosotros. Guárdanos del mal, guárdanos de toda mala hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también para que nosotros administremos bien nuestras relaciones interpersonales y seamos de testimonio para aquellos que aún no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús, tuya es la gloria, como lo cantábamos en esta mañana. Tuya es la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Salude a su hermano.